y que les apague la luz. Está ótimo. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer temita, que es introducción a la farmacología. Siempre les digo, el primer parcial tienen que tratar de sacarse la mejor nota que puedan, porque es el contenido más fácil de farmacología. No que sea facilito, sino que se revisan muchos conceptos básicos, definiciones, y básicamente todo el contenido que vamos a ver en esta primera parte es lo que ustedes ya saben de fisiología de química, ¿sí? Entonces es mucho parte conceptual todavía, no entramos a los fármacos como tal, que es más pesado, y que eso lo hacemos después de que entramos al sistema nervioso autónomo recién, ¿sí? Entonces toda esta parte es bien básica. Este cuadrito nos hace un pequeño resumen de algunos elementos importantes que vamos a recuperar de su conocimiento previo, básico, para ir avanzando y aplicando en la parte farmacológica. Por ejemplo, la naturaleza del fármaco va a ser la misma de cualquier sustancia química que ustedes conocen. Entonces, desde el colegio, ustedes han visto que las sustancias químicas pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas, ¿no es cierto? Y que tienen una composición química en la que están formadas por carbonos, hidrógenos, oxígenos y demás, como toda la materia. Los fármacos tienen lo mismo. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Y además pueden ser ácidos o pueden ser básicos. Para eso nos va a servir lo que hemos aprendido del pH. ¿Qué es el pH? ¿Para qué sirve el pH? ¿Para qué sirve el pH? Sí, voy a usar un truco. ¿Para qué sirve el pH? Más o menos, ¿quién se acuerda para qué sirve el pH? Para cuantificar la acidez o alcalinidad de las sustancias, o bueno, de los compartimientos en realidad en el caso del organismo. Por eso es que medimos el pH plasmático, medimos el pH intragástrico, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos interesa ese pH? Porque los fármacos pueden ser ácidos o pueden ser básicos o alcalinos. Y por lo tanto se movilizarán de forma diferente dependiendo si el medio donde ingresan es ácido o es alcalino, ¿sí? Por ejemplo, si tomo un fármaco por vía oral, ¿dónde va a ir? Al estómago. Entonces tendré que entender ese fármaco, cómo reacciona frente a esa acidez, ¿sí? ¿Le sirve? ¿No le sirve? Porque si es diseñado para tomar por vía oral, tiene que servirle esa acidez intragástrica, ¿sí? Para que se disuelva, para que se active y para que se absorba, ¿sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es un fármaco que necesita la acidez gástrica y yo tomo un antiácido antes? El fármaco no va a servir, ¿se dan cuenta? Por eso es que hay que tener cuidado con qué asocio el omeprazol y con qué no. O cuánto tiempo debe haber entre uno y otro fármaco para que no se perjudique en su acción específica, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son conceptos básicos que nosotros ya sabemos y los vamos a aplicar a los fármacos, ¿sí? Lo mismo es por tamaño molecular en bioquímica. En colegio ustedes han hablado de las partes por millón, del peso molecular, de polaridad, normalidad, etcétera. Eso vamos a aplicar, porque los fármacos tienen un peso molecular y en base a ese su peso molecular es su tamaño. Y van a ver que es muy importante también si el fármaco es más chiquito o si es más grande, ¿sí? ¿Qué implicación podría tener el tamaño? ¿Cuál crees que sería más peligroso? ¿Un fármaco más pequeño o más grande? ¿Por qué más pequeño? Porque tendría más facilidad de poder ingresar ciertas. ¿A dónde? Porque es la membrana intra y extracelular. Ya, más o menos va por ahí, sí, porque si es muy chiquitito, imagínense, y se mete a todos los rincones de su organismo, ¿será que necesitan que esté en todos los rincones de su organismo para que actúe? No, porque si necesito que vaya al corazón nomás, si se va al estómago, se va al hígado, se va al riñón, se va a todo lado, en esos otros lugares me puede producir daño.
porque no necesito que esté ahí, ¿sí? Entonces, ese tamaño también determina a dónde llega el fármaco, dónde va, ¿sí? Y eso también es importante, ¿por qué? Por ejemplo, si les duele su cabeza, ¿qué hacen? Agarran el paracetamol y ahí donde duele. No es cierto, se lo toman. Y si ese paracetamol no podría absorberse, distribuirse y llegar hasta donde les duele, ¿calmaría el dolor? No. Entonces, esas características físico-químicas son súper importantes para que el fármaco llegue donde tiene que llegar a producir su acción. Porque si no llega, no sirve. ¿Sí? Y para cada fármaco, esas características son diferentes. Eso es lo que lo hace tan complejo. ¿Sí? La unión fármaco-receptor también es algo que ustedes ya manejan. En bioquímica 1 y en fisiología han hablado de enlaces. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace fuerte y un enlace débil? ¿Te acordé? Sí. ¿Qué dices? Ayuda. Los enlaces débiles pueden separar Sí. y ¿Ya? los fuertes permanecen más tiempo unidos. ¿Ya? Y a veces nunca se separan, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense, de estos, covalente electrostático hidrofóbico, ¿cuál es débil y cuál es fuerte? El covalente es fuerte y el hidrófobo es débil. Intermedio. Más débil que fuerte. El hidrófobo es débil, perdón. El electrostático diríamos que es intermedio. Depende de dónde y qué. ¿Sí? Y las fuerzas de Van der Waals. Histología. ¿Son fuertes o son débiles? Débil. Debiluchos. ¿Y los puentes de hidrógeno? Débil. Debiluchos. ¿Y los puentes disulfuro? Fuertes, lo más fuerte, pues proteínas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, vean, todo esto ustedes ya saben. Lo único que vamos a hacer es aplicar eso a los fármacos. Cuando hablo de unión fármaco-receptor o de sustancias químicas en el organismo, ¿qué crees que sería más importante a nivel funcional? ¿El débil o el fuerte? ¿Se leyó, señor? ¿Qué dices? ¿Cuál sería más importante, el débil o el fuerte? ¿Débil? ¿Por qué? ¿Y eso por qué será importante? ¿Para qué? Para transportar. ¿Qué quieres transportar? ¿Algo? Para que tal vez el fármaco sea agonista, pero también tiene un efecto antagonista. Evidentemente, la unión fármaco-receptor, ahí vamos a hablar de agonistas y antagonistas, ahorita vamos a entrar a eso, sí es importante. Pero esa unión entre agonista y antagonista puede ser una unión fuerte o puede ser una unión débil, ¿sí? Entonces, la relevancia de fuerte o débil está directamente relacionada a la función, ¿sí? Entonces, van a ver cuando hablemos de los enlaces, porque como les decía, este es un resumen de lo que vamos a desarrollar. Ahorita vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de enlaces, van a ver en qué casos es más importante el débil y en qué casos será más importante el fuerte, ¿sí? Porque yo les digo siempre en medicina, no se olviden que no hay absolutos. No voy a decir, no, solo los débiles. O voy a decir, no, solo los fuertes. No, depende de qué función están teniendo, ¿sí? Depende de qué estoy buscando con un fármaco específico. Por ejemplo, si hablamos de la hemoglobina, ¿con quién se une? Con el oxígeno y forma oxihemoglobina. ¿Y con quién más se puede unir? Con el CO2. Y forma carboxihemoglobina. ¿Puede unirse al mismo tiempo al O2 y al CO2? No. Para unirse a este tiene que soltar a este. Y para unirse a este tiene que soltar a este otro. Y para eso, ¿qué es fundamental? Que el enlace sea débil. Porque si no, se quedaría con este y no podría transportar al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la intoxicación por monóxido de carbono? Este
tiene 200 veces más afinidad que este por la molécula de hemoglobina. ¿Qué implica eso? Que se une y no se separa. Y mientras está unido a este, no puede transportar a este. ¿Por qué se muere el paciente? Por falta de Por oxígeno. falta de oxígeno. Es lo que ¿Qué hago pasó. para solucionar esto? Perdón, doctor, es lo que pasó en un caso muy famoso en Brasil, muy triste, de una disco que incendió y se han muerto más de 300 personas porque los paramédicos no estaban entendiendo que sacaban daba oxígeno, pero pasaba un tiempo y se ha muerto, y fui a buscar y era justamente por cuenta de esta unión que es muy fuerte, y ahí por más que sacaban ellos dentro de donde estaba el incendio, no aguantaba y se moría. No lograban mantener el nivel de oxigenación, porque esto o tenemos que pasarles oxígeno a grandes cantidades y a 100%, o lo ideal es que los metamos en una cámara hiperbárica para lograr desplazar esto y cambiar esa transición. Y eso es varias horas hasta que se separe, porque estamos diciendo que 200 horas aproximadamente no suelta la hemoglobina. ¿Y el paciente en cuánto tiempo se muere sin oxígeno? 5 minutos, muerte cerebral irreversible. 3 minutos, daño cerebral irreversible. ¿Se dan cuenta? Básico, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque con eso voy a poder ayudar también a un paciente, ¿sí? Van a haber situaciones donde algunas sustancias se unen a un receptor específico y nunca más se separan, porque este enlace es fuerte. Este después de 200 horas se va a separar, pero este no. ¿Y qué tendrá que pasar para que este efecto desaparezca? De modo fácil que se queden. Se tiene que destruir la sustancia química y el receptor, sintetizar un nuevo receptor y recién va a terminar el efecto. Y ese enlace es covalente. ¿Habrá situaciones en las que esto me sirve para tratar a un paciente? Sí. Pero también hay situaciones en las que esto implica un envenenamiento. Y si yo no lo ayudo, se muere. Por esa falta de reversibilidad del lazo. ¿Sí? Entonces, vean, cuando hablamos a nivel funcional en general, son más importantes los débiles, porque de esa debilidad del receptor y del enlace, perdón, depende la reversibilidad del efecto. ¿Sí? Pero, si hablo, por ejemplo, de la parte estructural, son más importantes los fuertes. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si entre mis proteínas hubieran enlacecitos débiles? Estaría así caminando y se desharía mi músculo. ¿Sí? ¿Y me sirve eso? No, tiene que estar duro, conciso, no se tiene que deshacer, pues cumple una función estructural, me tengo que mover y no se tiene que deshacer. Y para eso son enlaces fuertes, por eso ahí están los puentes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y todo esto es fisiología. Eso todavía no es fármaco. Fundamental para fármaco, sí, muy importante. Por eso les digo, fisiología es base fundamental también para farmacología. Por eso siempre les digo, tienen que traer su fisiología, por favor. Aquí. No su libro. Aquí en su cerebro. Bien. ¿Qué es un isómero? Ahí es bioquímico. ¿Qué dice Flaco? ¿Qué es un isómero? ¿Qué es un isómero? ¿Algo igual? Lados igual. Lados iguales. ¡Qué barbaridad! ¿Tampoco han traído su bioquímica? Uno. La dos me olvidé. Un isómero, por definición, es una sustancia química. Bueno, en realidad son dos sustancias químicas que tienen la misma composición química, pero una estructura diferente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque eso me va a permitir entender la ley de la quiralidad y el estereoisomerismo, que es importante para entender algunas propiedades de los fármacos. ¿Sí? Porque los fármacos son sustancias químicas y por lo tanto en los fármacos también existe isomerismo. ¿Sí? Bien. Y el diseño de fármacos, pues esto lo vamos a analizar, analizando también un poquito lo que hemos visto con las vacunas. Esta tablita nos va a ayudar a entender esto de forma más adecuada.
Este grafiquito, que bueno, es un resumen, hay varios de distintos tipos, hay variación un poquito en los años y demás. Lo que hace es mostrarnos las fases que se necesitan para diseñar un nuevo fármaco. ¿Sí? Porque resulta, ¿cuánto creen que se necesita para que un fármaco, que ustedes, digamos que ustedes son investigadores, han diseñado una molécula y quieren sacarla al mercado? ¿Cuánto tiempo creen que más o menos se tendría que estudiar, hacer pruebas y demás, para que ese fármaco salga al mercado? Y lo pueden ver. ¿Eh? Más o menos 20 años. Cada fármaco que nosotros tenemos en el mercado ha sufrido un proceso de aproximadamente 20 años, algunos un poco más, algunos un poco menos, para salir al mercado. ¿Se dan cuenta la cantidad de estudios, análisis y pruebas que hay que hacer para que un farmaquito salga al mercado? No es nada sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica que primero, ¿sí? A eso se llama estudios in vitro. Primero vamos a detectar en laboratorio, vamos a ver las moléculas, vamos a estabilizar, tiene tantos carbonos, tantos nitrógenos, tantos oxígenos, tanto esto. Y una vez que tenemos la molécula, vamos a empezar pruebas en laboratorio, vamos a ver si es estable, en qué pH reacciona, cómo reacciona, estudiar todas sus características. Y eso lo vamos a hacer alrededor de 1 a 2 años. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo los informes, los reportes, etc. ¿Sí? Y vamos a empezar a experimentar ahí pruebas en celulitas, en laboratorio, para ver qué pasa y vamos a hacer los informes. Si nos aprueban esa primera fase, nos van a autorizar a iniciar pruebas en animalitos. ¿Sí? Primero animalitos chiquititos, cobayitos, ratitas, hamstercitos, pequeñitos. Si va todo bien y los informes muestran que es bueno el resultado, nos empiezan a dejar experimentar en animalitos más grandes. Ya ahí los chimpancecitos, los monitos, los chanchitos, los burritos, donde ya empezamos en animales más grandes y más parecidos a los humanos. ¿Sí? Si todo eso va bien, que fíjense, eso es alrededor de unos 3 a 4 años, recién nos permiten la experimentación en humanos. ¿Sí? Y cuando empezamos a experimentar en humanos, tenemos 3 fases. En fase 1 son grupitos pequeñitos de poquitas personas, que son estudios muy controlados y que además en general son individuos sanos. Pacientes que el riñón está muy bien, hígado está muy bien, corazón muy bien, todo está funcionando bien. Porque lo que voy a probar en fase 1 es la eficacia terapéutica. Voy a ver si este fármaco sirve para lo que estoy intentando demostrar que sirve. Por decirles, si es para tratar dolor, tengo que demostrar que sirve para tratar dolor, ¿sí? Pero además, en esta fase, ¿qué voy a ver? En estos pacientitos sanos voy a ver cómo responde el hígado, cómo responde el riñoncito, si se elimina correctamente, si no me empieza a alterar la función, si el corazón responde bien, si no altera la hemodinámica. Voy a verificar cómo actúa en el cuerpo de ese paciente, ¿sí? Y una vez que he hecho esto en individuos sanos y he demostrado que este fármaco es seguro para dar a personas, recién voy a empezar en fase 2 a probar en personas con la enfermedad para la cual estoy diseñando el fármaco. O sea, en este caso serían personas que tienen dolor, por ejemplo, ¿sí? Y en esta fase, súper importante, empezar a trabajar ya con personas o con grupos más grandes, pero además en estas fases ya voy a empezar a trabajar con los famosos dobles ciegos o triples ciegos, ¿sí? ¿Qué implica un doble ciego o un triple ciego a nivel de investigación? Que yo voy a agarrar 2 grupos que son similares, son comparables. Por ejemplo, si aquí hay 5 mujeres, aquí también tiene que haber 5 mujeres. Aquí hay personas en edad media, hombres, y aquí también. Aquí hay ancianos, aquí también. Entonces tienen que ser iguales los grupos, ¿sí? Pero a un grupo le voy a dar fármaco y al otro grupo le voy a dar placebo. ¿Qué es un placebo? ¿Cómo? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque van a ver, y bueno, esto nos ha servido mucho en pandemia. Por ejemplo, en pandemia ha salido el famoso dióxido de cloro.
cura todo, ¿no? Cura el VIH, cura el cáncer, cura el COVID, cura el autismo, cura todo, cura supuestamente. Y además, ¿qué han hecho? Su evidencia científica. ¿Cuál es su estudio de los amantes del dióxido de cloro? Han hecho un estudio con 100 y tantos pacientes. Entonces han agarrado a todos los pacientes. Supuestamente todos tenían COVID y no todos tenían PCR. Clínicamente tenían COVID. Y entonces a todos les han dado dióxido de cloro. Y terminando el estudio, pues la mayoría se había sanado. Entonces han dicho, el dióxido de cloro funciona. ¿Esto es científicamente aceptable? No, no tiene ninguna validez. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo agarro, yo soy buen charlador, por decirlo así, agarro y les explico a ustedes qué va a pasar con el COVID y no sé qué, y les charlo y preparo mi agua bendita, que es agua con azúcar, por si acaso. O sea, agua bendita así con azúcar, y les digo, yo juro por Dios, eso les va a curar. Yo he tomado y miren, estoy sana. ¿Sí? Y entonces les doy a todos ustedes agua con azúcar y se curan. Entonces yo digo, está curado el agua con azúcar. Primero, 80, 15, 5. Estadísticamente, el 80% de la población va a remitir sin complicarse, sin fármaco, sin tratamiento. Entonces, ¿cómo sé que no es la evolución natural que ha sido el dióxido de cloro? Con esta evidencia no puedo decir que ha sido. ¿Sí? Segundo, solo estos se van a complicar. En estos de aquí, todos eran casos de leves a moderados. Puede ser la evolución natural de la enfermedad. Tercero, todos estos han tomado ácido salicílico, omeprazol, antigripal, o sea, todo lo que se da del tratamiento básico, aparte del dióxido de cloro. Entonces, si han tomado 10 cosas, ¿cómo puedo saber yo cuál de esas 10 ha sido responsable del resultado? No es posible aquí. O sea, es un estudio que científicamente no tiene ninguna validez. Porque ¿qué necesita un estudio científico para ser demostrado? Porque estos son los que demuestran validez. Justamente el ser a doble o a triple ciego. ¿Qué hago? ¿Yo qué tendría que hacer? Agarro una población, todos tienen COVID, y voy a agarrar dos grupos. ¿Sí? Este grupo, tengo la misma cantidad de hombres y mujeres, tengo la misma cantidad de leves y de graves y de moderados, la misma cantidad de los dos grupos. A estos les voy a dar, si lo que quiero probar es dióxido de cloro, a estos les voy a dar dióxido de cloro, y a estos les voy a dar algo que se ve exactamente como dióxido de cloro, pero que no es dióxido de cloro, es agua con pintura, por decir. ¿Sí? Y la evidencia que tendría que demostrar que los de este grupo que han tomado la sustancia se curan y los de este grupo no. Ahí puedo hacer una comparación y decir que sirve la sustancia o que no sirve. ¿Sí? Pero ninguno de los que han tomado puede saber que está tomando fármaco o placebo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que estoy dando esto, te va a hacer bien, tú subjetivamente vas a pensar que te vas a curar y te vas a sentir mejor aunque no te esté haciendo ningún efecto. Ese es el efecto placebo. ¿Sí? Entonces, el que sabe que no está tomando fármaco se va a sentir peor y el que sabe que sí está tomando se va a sentir mejor. Pero eso no es real, no es objetivo, es subjetivo. Y para ser científico no tiene que haber subjetividad. ¿Sí? Y eso hacemos con el placebo. Le damos a un grupo placebo y al otro fármaco y a ninguno le avisamos que están tomando. Todos piensan que están tomando un fármaco. ¿Sí? Y jamás es 100%. Jamás es 100% se curan aquí, 100% se curan. Mentira. Aquí en los que toman fármaco puede haber, por decirles, el 80% evoluciona favorablemente y 20% no mejora. Y en este grupo resulta que el 10% evoluciona favorablemente y 90% no mejora. Con un resultado así yo digo que el fármaco sirve porque el efecto es estadísticamente significativamente diferente con fármaco que sin fármaco. ¿Sí? Que podría salirme que en este grupo el 60% mejora y en este grupo, ya vamos a ver, una pequeñita variación, 58% mejora. ¿Qué concluyen con esto? ¿Vale la pena usar el fármaco? No, no se justifica.
Porque los que no toman fármaco evolucionan muy parecido a los que sí toman. Entonces no se justifica exponerlos a un fármaco para obtener prácticamente el mismo resultado. ¿Sí? Y esto sí es científicamente evidenciado. Por eso es que los fármacos tardan tanto en salir al mercado, porque se hacen estos estudios que además, fíjense, estas pruebas en humanos se hacen por varios años. Porque ahí primero voy a ver si es efectivo lo que estoy usando, y una vez que pruebo la efectividad farmacológica y veo que sí sirve para lo que estoy investigando, a partir de ese momento tengo que probar la seguridad, es decir, los efectos adversos. Sí estoy consiguiendo el beneficio, pero ¿a qué costo? ¿El beneficio justifica el riesgo? Si esto me demuestra el estudio, ok, va a salir al mercado. Pero si el riesgo es muy alto, a pesar de tener beneficio, no sale al mercado. ¿Sí? Entonces vean cómo se toma con tanta seriedad la producción de nuevas sustancias. Y cómo en nuestro país, que tenemos una ley para que se distribuya el dióxido de cloro en todos los rincones de nuestro territorio, que es una barbaridad, se ha hecho sin ninguna base científica. ¿Sí? Porque los amantes del dióxido de cloro, ¿qué tienen de método científico? Dicen que esto, pero no tienen esto, no tienen esto. Ni siquiera saben la molécula ni su mecanismo de acción. Ni siquiera. El famoso pseudocientífico Andreas Kalkler dice que el dióxido de cloro oxigena la célula. Dice que eso hace, que ese es su mecanismo de acción. Cuando dicen, ¿cómo? A ver, explique si es una sustancia oxidativa. ¿Qué hace el estrés oxidativo en una célula? La vuelve inestable. Es lo que hacen los radicales libres a las células. Las desestabilizan y las lesionan de tal punto que o se enferman o se mueren. ¿Sí? El dióxido de cloro no es una sustancia nueva, es antiguísima. La conocemos desde siempre, es un excelente desinfectante. Buenísimo como desinfectante. ¿Por qué? Mata virus, mata bacterias, mata hongos, mata todo. Por eso es tan buena. ¿Sí? No es nueva. Pero, ¿cuál es el punto? Si yo tengo aquí, quiero desinfectar la pizarra, agarro, pues le meto dióxido de cloro, mato todo, perfecto, no hay ningún problema. El punto, y lo que no pueden explicar los amantes del dióxido de cloro es, explíqueme cómo ese daño oxidativo, como el que mata virus, bacterias, todo, va a venir a matar un virus que está dentro de esta célula sin matar a la célula. Explíquenme. Explíquenme eso, yo desde mañana prescribo dióxido de cloro. Explíquenme. No es real. Obviamente la gente que no sabe pues les cree. ¿Sí? Si fuera una sustancia que no es peligrosa y que no te puede causar daño, yo digo tomar, por último el efecto placebo sirve. Pero es un tóxico. Es de la misma familia que la lavandina, que el hipoclorito de sodio. Por eso es tan buen desinfectante. Pero el virus pues en tu cuerpo no está ahí libremente bailando, está metido en tu célula. Entonces, para desinfectar superficies, ambientes, etc., el dióxido de cloro es una excelente sustancia. Para tomar, piénsenla bien. Entonces yo digo, tenemos que estudiar. Porque si tú estudias, no te la charlan. Pero si no estudias, todo le crees, pues te habla bonito y le crees. ¿Sí? Entonces, para cada uno de los fármacos que tenemos en el mercado, se han dado el trabajo de hacer todo eso para que salga al mercado. Porque han demostrado que esa sustancia que nosotros le damos al paciente sí le va a producir un efecto benéfico. Con efectos adversos, siempre. No existe hoy absolutamente ningún fármaco que no tenga efectos adversos. Ninguno. Ni una pinche aspirinita o un paracetamolcito que te tomas. Todos tienen efectos adversos. ¿Sí? ¿Por qué? Si hablamos de fisiología, te pregunto, ¿dónde tenemos receptores beta? Ahí tenemos células beta. ¿Dónde tenemos receptores beta? Dame un ejemplo. En el corazón. Muy bien, en el corazón. ¿Dónde más? ¿Conmigo? ¿Dónde más hay receptores beta? Riñón. Riñón, muy bien. ¿Dónde más?
Y me acerco y así hace, y no voy a mirar abajo, que no me quiere ver. ¿Dónde más? ¿Ven que tienen que traer su fisiología? Tenemos beta en ojos, tenemos en pulmones, tenemos en intestino, tenemos incluso en vasos sanguíneos. No es predominante, es más importante alfa, pero hay beta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque imagínense, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está con asma, ¿sí? Está con una crisis asmática. Entonces, ¿cuál es el efecto de los receptores beta en pulmones? Ay, caray. ¿El vaso es igual que el bronquio? No, es broncodilatación. Broncodilatación, ¿sí? Si estimulo los beta, que son simpáticos, entonces produzco broncodilatación, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de ese mismo receptor beta simpático en el corazón? Vasoconstricción. Taquicardia, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el efecto beta en vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Vasodilatación. Alfa es vasoconstrictor. Y cuando veamos simpático van a ver que hay esa variación, porque normalmente decimos simpático, vasoconstricción, cierto, pero es porque predomina alfa. En cambio el beta es vasodilatador, que es contrario a lo que pensamos del simpático, pero predomina en lugares estrictamente necesarios, por decirlo así. Entonces, a veces hay un poquito de confusión. Cuando vayamos siendo más minuciosos, por eso es muy importante su fisiología, porque esto es fisiología, para entender farmacología. ¿Sí? Entonces, fíjense, digamos que me llega un paciente que está con una crisis asmática terribólica, no puedo esperar, está con tos, ¿sí? Entonces, ¿qué agarro? Le doy un simpático mimético, ¡pum! Estimulo los beta en el pulmón, o sea, el pulmoncito y respira. Pero resulta que mi paciente empieza a hacer taquicardia. ¿Por qué? Porque su efecto en el corazón es taquicardizar, ¿sí? ¿Qué necesitaba en mi paciente? La broncodilatación. Ese es mi efecto terapéutico. Pero en corazón me ha producido un efecto que no necesitaba, pero no lo puedo evitar. Porque no existe un fármaco que vaya solo a actuar en el receptorcito beta del pulmón. No existe. Va a actuar en todos los beta que hay. Entonces, en ese caso, tengo que tanto trabajar con el pulmón cuanto con un antagonista en el corazón. No necesariamente. Depende del fármaco y de lo que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Este va a ser mi efecto adverso, que cuando uso el fármaco yo sé que se puede presentar. En muchos casos será tolerable y cuando este se estabilice, ese también se va a estabilizar, pero en algún caso se me puede complicar el paciente. O por ejemplo, si le doy esto a este paciente, tengo que preguntarle si no tiene problemas cardíacos. Porque un paciente sin enfermedad cardíaca me va a tolerar la taquicardia. Sí, se va a sentir agitadito, va a sentir acelerado su corazoncito, pero va a tolerar. Pero si tiene un problema cardíaco, se me puede infartar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante conocer farmacocinética, farmacodinámica, porque no es nomás, así el pulmón nomás, no hay fármacos que solo actúan en un lugar, todos actúan en varios lugares. Si hay más selectivos, por ejemplo, si le doy adrenalina actúa todos los beta, todos los alfa, entonces, altísimo efecto adverso, ¿sí? Pero tengo, por ejemplo, el salbutamol, que es beta 2 selectivo. Entonces ya no actúan los alfa, ya no actúa beta 1, ya no actúa beta 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Es más selectivo para pulmón, no completamente, porque beta 2 todavía hay en otros lugares, pero tengo menos efectos adversos. Ese será más seguro que este, ¿sí? Entonces, para poder decidir mejor para mi paciente, tengo que saber más. Porque si sé menos, decido peor. Porque voy a tratar de manejar a mi paciente con los dos únicos fármacos que conozco y se me van a complicar, ¿sí? Porque el paciente no viene solo con pulmón, también tiene corazón, también tiene riñón, también tiene intestino, entonces tengo que saber para decidir. ¿Se dan cuenta? Esa es la relevancia de la farmacología. Por eso es compleja, porque no es suficiente saber el fármaco y su dosis. Necesito entender la farmacodinamia, la farmacocinética, porque ahí voy a entender todo esto y voy a poder decidir correctamente. ¿Se dan cuenta? Qué linda es la farmacología.
Hermoso. Ahora, una vez que este fármaco ha sido aprobado y ha seguido todo eso y se ha descrito todo eso, sale al mercado y esta salida al mercado nunca caduca. Es decir, queda abierta. ¿Por qué? Fíjense, puedo trabajar hasta con 6.000 pacientes. Pero, por ejemplo, si he trabajado con pacientes en el África, mi población boliviana puede responder de forma diferente. Y aunque haya hecho esto 20 años, pueden aparecer aquí cosas que no he visto. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, si he trabajado en población brasilera y les doy a los pacientes chinos, tienen genéticamente otras características. Entonces pueden aparecer cosas que aquí no se han visto. Si son cosas muy graves, se retira del mercado. ¿Sí? Como han habido fármacos que han estado 1 o 2 añitos en el mercado y los han quitado porque las complicaciones eran muy peligrosas, se han muerto pacientes, no es aceptable. ¿Sabe? ¿Han perdido un montón los que han creado el fármaco? Sí. Pero la población es más importante. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nos vamos a las vacunas, que aprovechamos un poquito para hacer eso, porque seguro que les han preguntado y les van a preguntar, ¿en qué fase de esto? Porque este es el mismo proceso que se sigue para una vacuna. Tienen que seguir todas esas fases. Y si ustedes revisan en la historia, la mayoría de las vacunas que tenemos en nuestro país, nuestro sistema de vacunación y demás, hay vacunas que han tardado hasta 50 años en crearse. 50 años. ¿Sí? ¿Y las vacunas del COVID en cuánto tiempo han salido? No, tampoco exageren. Las menos en 8 meses. La mayoría entre 1 año y 1 año y 3 meses. Pero aún así, lejos de 20 años están. ¿Por qué? Porque se tenía un Riesgo. estudio de base y anteriormente. Entonces no era el primer coronavirus que ha habido. Riesgo-beneficio. Ya, o sea, por un lado, esta fase ya se estaba trabajando. Sí. No contra SARS-CoV-2, pero sí contra el SARS-CoV-1, contra el MERS, dengue, VIH. Se estaba trabajando. O sea, ya teníamos adelantado esto. Número 1, nos ha ayudado a cortar periodos. Número 2, si quieren, la urgencia a nivel mundial en la situación de salud en la que estábamos. No teníamos tiempo. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido ideal? Porque se ha hecho hasta aquí. ¿No es cierto? Hasta fase 2. Todas. Pero ¿cuál era el problema? Esperen, no, son unos 5 añitos y vamos a sacar la vacunita. Entonces, pues ya vamos a saber efectos adversos, ¿no? Mientras que se esté muriendo la gente. O, bueno, sacamos fase 3 sin haber hecho efectos adversos. Y esto vamos a ver en la población. Ahorita, que ya estamos 3 años de pandemia, un poquito más, estamos en fase 3. Porque seguimos viendo los efectos adversos. Recién se están describiendo y todavía nos faltan un par de años. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero la situación epidemiológica en la que estábamos era riesgo-beneficio. ¿El beneficio justificaba el riesgo? Sí. Claro que todavía estamos midiendo ese riesgo. El impacto real todavía lo vamos a ver en algunos años. Pero gracias a eso, hoy estamos casi todos sin la y la situación epidemiológica está más estable. ¿Sí? Aunque sí, cuídense, no se olviden, por favor, lavado de manos, bioseguridad, sigan manteniendo, porque el virus no ha desaparecido y los casos siguen habiendo, siguen existiendo. ¿Sí? Entonces depende de nosotros que se mantengan como una enfermedad endémica, pero pueden haber brotes epidémicos, no se olviden. El virus llegó para quedarse, no va a desaparecer. ¿Sí? Pero se va a convertir en una enfermedad endémica más, aparte de las que tenemos. ¿Van a llegar otros? Seguro que sí. Esperemos que no nos encierren. Depende mucho de lo que hagamos nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo ese proceso de diseño de nuevos fármacos no es nada sencillo. ¿Cuántos millones creen que invierten estos laboratorios, estas empresas que crean los fármacos, las vacunas y demás? ¿Será poco? Es cualquier cantidad de dinero, ¿se dan cuenta? ¿Y ustedes creen que si no tuvieran la esperanza de que van a recuperar ese dinero que invertirían? Nadie invertiría. ¿Sí? Porque tú no vas a ir a gastar para aportar al mundo y te vas a quedar sin plata, ¿no? Pues
Quisiéramos, ¿no? Si fuéramos supermillonarios, probablemente sí. Tal vez. Pero si no, no. Entonces, ¿qué se hace para incentivar a que se estudie más? Porque todos los días, ahorita que estamos hablando, se está trabajando en cientos de fármacos nuevos que están en distintas fases de todo este proceso. Por eso es que cada año tenemos nuevos fármacos, porque cada año algún fármaco ha llegado a sus 20 años de estudio. ¿Sí? Imagínense la cantidad de fármacos que tenemos hoy en el mercado y la cantidad de fármacos que van a seguir saliendo. Entonces, algo tiene que incentivar a esas empresas a investigar, o a invertir, perdón, para investigar. ¿Cómo los incentivamos? Enfermos. Les damos una patente. ¿Qué es una patente? Un derecho. Fiscal de propiedad. El derecho de propiedad del fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, uno de los primeros fármacos que ha salido al mercado es la aspirina. Porque aspirina no es un nombre genérico, ¿no es cierto? Es un nombre comercial. ¿Cuál es su nombre genérico? Ácido acetil salicílico. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de eso. Decimos, un fármaco es una sustancia química específica que ha sido diseñada en un laboratorio y que tiene un nombre químico genérico y un nombre comercial. ¿Sí? Entonces, ese nombre químico y el genérico generalmente es lo mismo porque está en relación a la composición química de la sustancia. En el caso de la aspirina es ácido acetil salicílico. Y su nombre comercial es aspirina, pero no es el único nombre comercial. Entonces, ¿qué pasó? La Bayer fue la que invirtió, puso plata, hizo los estudios, todo para que salga este fármaco al mercado. Y cuando ese fármaco salió al mercado era casi uno de los pioneros únicos que había en el mercado. Por eso siempre les digo, ¿no? La aspirina cuando salió usaban para todo. Les dolía la cabeza, aspirina. Les dolía la panza, aspirina. Tenían diarrea, aspirina. Se les caía el pelo, aspirina. Hasta los ginecólogos decían, es el mejor anticonceptivo que existe. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ya saben, Decía, pone aquí en medio de sus rodillitas. Si no sueltan, no se embaraza. Pero es mentira, cuidado que vayan a aplicar. No sirve como anticonceptivo. Mentira, es broma de ginecólogo. No funciona, no sirve. Pero de verdad, para todo usaban. Las abuelitas agarraban, toma aspirinetita dulce. Nos daban aspirineta, ¿sí? Y no es cierto, no sirve para todo. Es buen analgésico, antiinflamatorio, antipirético, antiagregante plaquetario. Pero hasta ahí, cuando veamos a Inés, la vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Como Bayer gastó tanto para sacar la aspirina al mercado y salió al mercado, entonces le dijeron, ok, Bayer, tú has invertido 20 años, has gastado, entonces te vamos a dar una patente que va a durar otros 20 años. ¿Sí? De modo que estos 20 años, como tú eres el dueño de la patente, ¿qué significa? Que su propiedad es el fármaco. Ningún laboratorio más en el mundo puede producir tu fármaco, es tuyo, solo tuyo. Entonces tú le pones el nombre que quieras y el precio que quieras. Esos 20 años tú vas a ver cuánto vas a cobrar, cómo vas a vender, etcétera, para que recuperes esto que has invertido. ¿Sí? Y de esa forma es que ese laboratorio, entonces dice, ok, entonces yo voy a recuperar mi ganar, voy a ganar. Entonces, ok, voy a seguir invirtiendo. ¿Sí? Y de esa forma es que Bayer dijo, ok, yo le voy a llamar aspirina. El nombre comercial es este, aspirina, porque así sale al mercado, es más facilito, ¿no? Al paciente le decimos ácido acetil salicílico y dice, ¿qué? En cambio, aspirina, ya, facilito. Entonces, esto cumple esa función de facilitar el manejo por el paciente, número 1, y número 2, es estratégico para el laboratorio, porque todos van a conocer como aspirina. Y como 20 años era aspirina, 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 no existía nada más, solo aspirina, aspirina, aspirina. Fíjense, hasta hoy yo digo aspirina y el paciente sabe de qué estoy hablando. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando esta patente caduca, pasan los 20 años y le dicen, ok, Bayer, hemos cumplido, anulamos la patente. ¿Qué significa? A partir de ese momento, la receta se libera, es decir, se hace pública. Entonces, a partir de ese momento,
cualquier otro laboratorio puede producir ácido acetilsalicílico. Entonces, ahí puede producir Vago, Laboratorios Indy, Tecnofarma, Terbol, todos los que quieran pueden producir ácido acetilsalicílico. Eso sí, ninguno le puede llamar aspirina. Esto es propiedad absoluta de Bayer para siempre. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, ellos van a producir ácido acetilsalicílico igualito, pero este le va a llamar Dolorín, este Dolorón, este Sana Sana, este bolita de rana. No sé. Entonces, cada laboratorio le va a poner su propio nombre comercial, ¿sí? Pero, hasta las 5:10, ¿no? Pero de todos tiene que ser ácido acetilsalicílico. Y en teoría, de toditos debería tener exactamente la misma efectividad, porque el principio activo es el mismo, ¿sí? Pero es cierto que cada uno trabaja con excipientes diferentes. ¿Qué es el excipiente? El que transporta el fármaco. Por eso es que van a ver que hay, ¿no?, tabletas que son grandes, así tamaño baño, no se puede tragar, hay que partir, ¿no? Hay otros que vienen en capsulitas blandas, otros que son más chiquititos, otros que son en capsulitas, ¿sí? Y todos, entre comillas, son el mismo fármaco. ¿Por qué? Porque cada laboratorio usa los excipientes que cree convenientes. Y obviamente cada laboratorio también le pone su precio, ¿sí? Digamos que Bayer, como era el único diseñador, ha dicho, yo voy a vender cada comprimido a 10 bolivianos, porque así voy a recuperar mi inversión. Entonces, si alguien quería comprar, tenía que comprar a 10, porque solo eso había, ¿sí? Pero cuando esto se libera, entonces, digamos, él dice, no, mis excipientes son un poco más económicos, yo voy a vender a 8. Y otro dice, no, yo voy a vender a 50 centavos. Yo quiero que todo el mundo pueda comprar. Ya, listo. Y este dice, yo voy a vender a un pesito. Y otro dice, no, yo para competir, ya, intermedio, 5 le voy a poner. Y Bayer dice, no, para competir, ya, yo le voy a bajar a 7. Listo. Entonces, a partir de ese momento, existe una variación sumamente importante en el costo de adquisición del fármaco, ¿sí? Y van a ver que en general cuando las patentes caducan, el precio baja, ¿sí? Porque pues todos pueden producir y eso hace que la oferta y demanda tengan que bajar. ¿Y eso es mejor para el paciente? Sí, porque el paciente así puede acceder más al fármaco, ¿se dan cuenta? Entonces esto es muy importante. ¿En qué sentido? ¿Qué nos obliga la legislación a hacer? Nosotros como médicos, ¿qué deberíamos prescribir? ¿Genérico o comercial? ¿Qué han visto? ¿Ya han ido a botes? No, recién van a ir. Cuando vayan me van a chismear. A ver. ¿Prescriben sus doctores genérico o comercial? Algunas que se han enfermado, ¿qué han visto que han prescrito? Comercial. La mayoría prescribe comercial, pero la legislación dice que debemos prescribir genérico. Porque es más barato. Por un lado, por eso, porque la capacidad de adquisición varía mucho por el genérico. O sea, si tú le das genérico, el paciente puede decidir cuál de estos se quiere comprar, el que le alcance, ¿no es cierto? Porque si tú le das justo este que es el más caro, si no le alcanza no se va a comprar, no va a haber buen resultado, pero porque no adquiere el fármaco, ¿sí? Y tal vez para este de 50 o de un pesito sí le alcanza, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Y en esto tienen razón algunos colegas. Algunos colegas, sobre todo, por ejemplo, los psiquiatras, dicen, no, yo voy a prescribir comercial. ¿Qué me importa que la ley diga que tengo que dar genérico? Yo doy comercial. ¿Por qué? Dice, por ejemplo, mi paciente, si yo le doy un fármaco que es malo y no le hace efecto, se pone violento porque es esquizofrénico. Pues yo no me puedo arriesgar a que se compre este que es marca Patito y que cuesta baratón y que no le haga efecto. Entonces yo sé que este es bueno y ese se tiene que comprar, ¿sí? ¿Por qué? Legalmente todos estos, el de 50 centavitos y el de 8, deberían ser exactamente de la misma calidad, pero el problema es que eso no es real, ¿sí? Aquí en pandemia, en nuestra Cochabamba, creo que ya les he contado, ¿no? Han clausurado 2 laboratorios clandestinos de fármacos, ¿sí? Uno
hacía fármacos con harina. Es cierto que siempre usan harina, maicena y demás como excipiente, pero a esa harina y demás le ponen pues en gotitas el principio activo, que es lo que le da la potencia farmacológica. Estos sinvergüenzas hacían fármacos sin fármaco. O sea, solo el excipiente sin el principio activo. O sea, te vendían amoxicilina sin amoxicilina. Te vendían paracetamol sin paracetamol. O sea, solo harina. ¿Se dan cuenta? Entonces tú te tomabas y te tomabas. Claro, aunque vendían a 20 centavos, a 10 centavos, a 50 centavos, se hacían la plata, pues. Y no les interesaba en absoluto el daño a la población, al paciente que estaba tomando algo que no sirve. ¿Se dan cuenta? Y peor aún, la segunda que han clausurado, ni siquiera solo era que no le ponían el principio activo. ¿Saben qué usaba para fabricar los comprimidos? Cal. ¿Qué cosa? ¿Conocen la cal? La cal es una sustancia, bueno, es como harina, es blanco, ¿sí? Pero se usa en construcción. Usan para pintar las paredes porque además es corrosivo. A los arbolitos les pintan su tronquito blanco, ¿no ven? ¿Para qué? Con cal, para que las hormiguitas no se suban, porque dice que cuando están subiendo, ¡ay, ay!, se queman sus patitas, entonces no suben. Pero es mentira, dicen los agrónomos, pero no sé si funciona. Pero o sea, les ponen a los arbolitos para que los bichitos no suban, porque como es corrosivo, quema, lastima, entonces los bichitos no suben. Qué descarados. ¿No ven? Cuando se muere un perrito, por ejemplo, y lo entierran en una fosita en la tierra, le echan cal para que el olor no salga. Los pozos sépticos, donde cuando no tenían alcantarillado las casas y pues olía mucho las necesidades que hacían todos los días, le echaban cal para que no huela, porque es químico, es fuerte. ¿Sí? Cuando se usa para pintar, para tratar ladrillo, etc., se remueve con un palo, nunca con la mano, porque te quema, te lastima la piel. Imagínense de eso, hacían tabletas. Claro, cuesta barato, así un gangocho así cuesta 20 pesitos. Imagínense de eso cuántos comprimidos salen. Y esos sinvergüenzas usaban eso para venderle a la población fármacos. Sin fármaco y con algo que es dañino. O sea, pobres, seguro sus pacientes, aparte de lo que tenían, gastritis más antes, seguro. ¿Se dan cuenta? Entonces yo les digo, como es tan inescrupulosa la gente y como hay tanto fármaco de contrabando, entonces realmente no es muy aplicable eso. ¿Sí? O sea, sí podemos usar estrategias. Yo les digo, podemos mantenernos dentro de lo que nos dice la norma y trabajar con los genéricos, pero tomando ciertas precauciones. Por ejemplo, yo que suelo decirles a mis pacientes, por ejemplo, en antimicrobianos, en antibióticos, los de marca hindú que llegan de contrabando, que son bien baratitos, son malos en calidad, no hay buen resultado. Entonces, ¿qué le digo yo a mi pacientito? Mira, Juanito, por ejemplo, laboratorios que usamos bastante. INTI, que es nacional, excelentísimo laboratorio, tiene productos de altísima calidad y muy accesibles, ¿sí? Bagó, excelentísimo, pero es más caro. Chile, muy bueno, más caro que Bagó. Terbol, tiene buenos productos y es accesible, no es tan caro como estos otros dos. Entonces, dependiendo del fármaco, ustedes van a ir conociendo a medida que vayan usando cuál es mejorcito, cuál es peorcito, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le digo a mi paciente? Mira, de estos 4 laboratorios que yo sé que son buenos, tú escoge cuál te puedes comprar, ¿sí? Pero este que es marca Patito, que cuesta así súper baratito, ese no te compres, porque sabemos que no es bueno, ¿sí? Entonces, así el pacientito sí puede decidir. Doctora, por ejemplo, saliendo, si es un genérico y es de un buen laboratorio, ¿tendría diferencia de un genérico para un comercial? Porque, por ejemplo, en Brasil los doctores pasan más genéricos. O sea, si el país tiene buenas normas de control de fármacos, tiene que ser exactamente igual de bueno, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Aquí, por ejemplo, tropezamos mucho con las licitaciones que hacen los seguros de salud, porque tenemos, por ejemplo, la Caja Nacional, la Caja Petrolera, tenemos varios seguros. Y los seguros, como tienen su farmacia que ellos les dan a sus asegurados, a veces hacen licitaciones de los laboratorios y a veces se van por el más barato. Entonces, aunque sea del seguro, no es muy bueno el fármaco, ¿sí?
Entonces tenemos que ir conociendo un poco. Pero por ejemplo, tú vas a la farmacia y eso en pandemia ha explotado en la cara de los sistemas de salud, pero no era nuevo con la acitromicina, porque tú vas a la farmacia y hay acitromicina de 5 pesitos cada tabletita y hay acitromicina de 120 pesitos cada tabletita. ¿Sí? Entonces, normalmente el pacientito iba y ya 10, 15, 20, ya el intermedio se compraba el de 15, digamos, ¿no? Pero son buenas, la de 5 sigue siendo buena, las que tenemos de 5 genérico en nuestras farmacias es buena la acitromicina. La marca Patito de internet no sé, pero de las farmacias es buena. Entonces, ¿qué pasó en pandemia? Salía TikTok, el ibuprofeno cura el COVID, todos, se vaciaba el ibuprofeno en las farmacias, porque aquí todo se compra sin receta, ¿no? Ese es el peor talón de Aquiles que tenemos aquí. Tú vas a la farmacia y te compras lo que te dé la gana y te venden sin receta. Es una barbaridad. Pero pasa. Entonces salió un TikTok con trimoxazol, todos iban a tomar con trimoxazol. Salía otro TikTok de que la acitromicina cura el COVID, o previene el COVID, todos a comprar acitromicina. Y así hemos estado toda la pandemia. Salía cualquier soncera y todos y todos. Entonces, ¿qué pasó con la acitromicina? Dijeron que podía ser antiviral y no sé qué. Entonces todos fueron a comprarse acitromicina, se acabó, las de 5 pesos no existían en todas las farmacias. Luego las de 10, luego las de... Y al final cuando ya los últimos fueron a buscar acitromicina, por si acaso vendré en mi casa, ¿no? Solo había esta. Entonces, hicieron pues denuncias, fue la prensa y todo, están estipulando con nuestra salud, que cómo es posible y demás. Pero eso ya existía desde antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Obviamente se agotó pues todo lo que era más accesible y ahora solo había eso. ¿Sí? Es cierto, no voy a meter mis manos al fuego por las farmacias. Han habido farmacias que en la situación de tanta necesidad, de 5 lo querían vender a 50. ¿No? Sí, han habido esas. Sí. Les estoy diciendo que hay gente inescrupulosa terrible, cierto. ¿Sí? Pero la mayoría era que solo les quedaba esa, pues que costaba 120, porque lo demás se había terminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la población? Decía, no, oblíguenles a las farmacias que nos vendan todo a 5 pesos. Oblíguenles. ¿Ustedes creen que el laboratorio que vende a 120 va a vender a 5? No. Porque la razón por la que cobra eso es pues porque usa excipientes más finos, sus capsulitas blandas son con protector gástrico para que no le dé gastritis. O sea, tiene una razón por la que cobra eso. Si a yo le quiero obligar a que venda a 5, me va a decir, ok, no produzco, porque no voy a producir para perder. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber ni esto. No va a haber. Entonces, vean, no es solamente un extremo o el otro, hay que ver los dos lados y llegar a consensos y decir, a ver, ustedes podrían producir más con esto, aumentaremos la producción, llegaremos a un consenso, hagamos que sea un poco más accesible para la población y generamos estrategias, acuerdos estratégicos para beneficiar a la población también. ¿Sí? Pero en esto se tienen que mover las autoridades. Eso no hacemos nosotros los médicos. Nosotros no vendemos fármacos. ¿Sí? A veces el paciente dice, doctora, ¿cuánto cuesta? Híjole, no sé. A veces sabemos porque las visitadoras nos chismean, ¿no? Esto está así, esto está así. Pero a veces no tenemos ni idea. ¿Sí? Entonces a veces yo me entero porque a veces le pido una prueba especial. Por ejemplo, la otra vez le pedí una prueba especial a un paciente con anemia hematopoética. Y me llama y me dice, no, que ese examen había costado 950 bolivianos. ¡Ay, tan caro! No sabía que costaba tanto, porque tampoco hacían laboratorios, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer monitorización clínica. No hagas. No hagas. Pero si en un mes como está, si es necesario realmente, hacemos. Pero si no, no, ahí no. Entonces, porque hay cosas que son realmente así, ¿no? Y nosotros no manejamos, porque nosotros no cobramos eso. No es nuestra área, ¿sí? Pero sí hay que ponernos en la situación del pacientito, porque el pacientito, si no consigue lo que le estamos dando, no va a mejorar, ¿sí? Y sí, van a ver que la otra razón por la que la legislación nos dice que nosotros debemos trabajar con genérico es por esa susceptibilidad de que dicen, pues el laboratorio tantos le está pagando al médico para que él me dé que es más caro. Y a veces el paciente también piensa eso, ¿sí? Entonces, si usted le dice, mira Juanito, estos son buenos, tú decidí, tú también le estás dando esa confianza de que tú estás velando por él y no de tus intereses, que tú no tienes tu negociado ahí por debajo del laboratorio, ¿sí? Porque sí hay esa susceptibilidad del paciente, piensan eso.
Y bueno, yo siempre decía, no, imposible éticamente, nosotros no podemos hacer eso. Pero he tenido también alumnos que eran visitadores médicos antes de estudiar medicina. Y ellos me han dicho, Doc, le cuento que algunos médicos sí hacen convenios, no plata, pero sí por decirle, ya, me mueves 200 de estos hasta fin de año y te regalamos un viajecito con tu familia a Cancún. ¿En serio? ¿Así? ¿Y por qué no me dijeron? Entonces ya no pongo mis manos al fuego por mis colegas. Yo digo, bueno, pues si tienes que prescribir y de paso te ganas un viajecito, ya está bien, ¿no? Pero no a todos van a venir, a todos no. Ibuprofeno, a todos no, pues no. Entonces tampoco. Pero bueno, eso me han contado. Entonces uno también se va enterando de estas cositas al chismear, por eso me gusta chismear. ¿Está claro hasta aquí? ¿Segurísimo? Sí. Muy bien. Entonces, como les decía, esos amigos psiquiatras, ¿qué dicen? Yo no me puedo arriesgar a que mi paciente no esté bien medicado, así que yo solo doy comercial. Y tienen razón en eso, ¿sí? Pero como les digo, podemos usar estas estrategias, ir conociendo a medida que vamos usando los fármacos y hacerles recomendaciones al paciente. Siempre poniendo en primera instancia nuestra ética profesional y nuestra empatía con el paciente. Recuerden que el principal principio de la medicina es no hacer daño. Y la parte económica del paciente en nuestro medio sí es un factor importante. Hay pacientitos que primero van a ver si le alcanza lo que ha vendido hoy día para comprar su comida y si le sobra recién se va a comprar su medicina, ¿sí? Y si tiene hijitos va a pensar primero en su comida antes que en su salud, ¿sí? Entonces sí, aunque no es nuestra función ver toda esta parte y demás, sí tenemos que ser empáticos con los pacientes, porque son personas. Eso es lo que hace diferente nuestra profesión. Nosotros tratamos personas, ¿sí? Muy bien, ahora sí, continuemos con el fármaco. Entonces, esa sustancia específica, vamos a ver que puede ser de origen natural, semisintético o sintético. Cuando es de origen natural, puede ser de origen vegetal, animal o mineral. ¿Qué fármacos conocen de origen vegetal? La manzanilla será un fármaco. O bueno, vamos a aprovechar su ejemplo para hacer una comparación. ¿Cuál será la diferencia entre la medicina natural y la medicina científica, que es la que nosotros ejercemos? La natural no se crea. Adelante. Natural no se crea, tal vez. No sé. Es que la natural va a ser con los, por ejemplo, con la manzanilla. Ya, como ella nos decía, manzanilla, por ejemplo, Esa es la usamos natural. en medicina natural, ¿sí? Y eso va a ser de un efecto, no va a ser el efecto más rápido, más fuerte, más potente como la científica, ¿no? Y creo que sería más preventivo. Es que mi mamá es medio bruja, solo usa eso. Mi mamá es medio bruja. Es que la Yo pienso que la manzanilla sí es un fármaco porque es la última vez de una noticia de que una toxificación en el hospital Vilma de una niña por fármacos naturales. Entonces, sí es un fármaco, o sea, sí actúa a nivel del organismo. No es fármaco. Ahorita vamos a definir fármaco y ahí vas a ver que no es fármaco. Que tiene compuestos farmacológicos, Não, sí. não, Alice, porque ela natural, ela é mais por empírica. Ela é tipo assim, uma pessoa que teve resultados. E já a científica, ela já é. Fala por aquí. Ahora en español. En el caso de la medicina natural, bueno, también en la medicina científica se utiliza diferentes compuestos naturales, entre comillas, como las plantas, que se pueden crear fármacos. La diferencia es que la natural las utiliza, tipo la manzanilla, hace la esencia de la manzanilla y se lo toman, ¿no? Pero no sacan el compuesto en sí que nos importa de la manzanilla. O igual, por ejemplo, en el caso de la dermatología, hay personas que utilizan, no sé, la mascarilla de arroz y se ponen una película, ¿ya? Pero también hay mascarillas de arroz que es dermatológicamente comprobado que sacan lo que se necesita en sí del arroz con Ajá. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos puntos de comparación para que veamos qué tan parecidas o qué tan diferentes son. Por ejemplo, con la medicina natural, ¿tenemos efectos? Sí.
Claro que sí, hay efectos. Con la medicina científica también hay efectos. ¿Sí? Segundo, algo que siempre dicen. ¿Cuál de estas dos es más barata? Natural. Depende. ¿Cuánto cuesta una consulta? Porque en nuestro medio, por ejemplo, bueno, antes de eso, ¿tenemos médicos naturistas? Sí. ¿Tienen ítems en los hospitales? Sí. En nuestro país, sí. Y cuando tú vas a sacar ficha a un hospital de tercer nivel, dice médico naturista de 8 a 12, lunes, miércoles, viernes. ¿En serio? ¿Tiene ítem ministerial? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Que está bien? Sí. Sí, porque es parte de nuestra cultura. ¿Cuál es el problema? Cuando entró nuestro partido de gobierno actual, Eso sí es nuevo para mí. sí, hace más de 14 años, Es tío de Víctor. No. me quedaron sin después. Mentira. Entonces, de verdad, cuando ingresó ese partido de gobierno, dijo, ok, vamos a darles títulos a los callahuayes. Los callahuayes, chamanes, que son los naturistas. Ya. Yo digo, está bien que los titulen, pero no está bien pues como han hecho. Ya, venga, todos se van por aquí, anótense esta lista, les vamos a dar títulos. Y todos, Juancito Pérez, que no sé qué. Todos. Gran chamán. Ahora sí, vienes mañana a recoger Twitter. De verdad, Doctora, ¿qué es nos ítem? dan títulos. El ítem es, si quieres, es un... ¿qué sería? No, es ¿Una un- licencia para ejercer? No, el ítem es con lo que tú ingresas a trabajar en un hospital, por ejemplo, que está pagado por el gobierno. Ok. Es una un sueldo, sería un sueldo Ah, ya. que sale del Tesoro Nacional de la Nación, que lo paga el Estado. Entonces, ¿por qué es una maravilla tener un ítem? Porque es una cantidad muy buena, es lo que está mejor pagado y es de por vida. Pero si tú tienes un ítem ministerial, es tu ítem hasta que te mueras. En cambio, la mayoría de nuestros profesionales en salud trabajan a contrato. O sea, te contratan, firmas, trabajas ese año, al siguiente año si no quieres no te contratan. Fuera, ¿no? Este cobro más barato. Entonces, menos del 20% de nuestra población de médicos tiene ítem. Por ejemplo, desde hace más de 10 años tenemos una falencia de aproximadamente 300 ítems en nuestros hospitales de tercer nivel como el viernes. La mayoría de nuestros profesionales ahí trabajan a contrato. ¿no? Y los chamanes más... Y los ítem. chamanes tienen ítem. Han entrado con Sí. Y si al Bueno, eso volver ya a es ser... político, no nos vamos a meter en eso. Pero están titulados. Y yo digo, bueno, yo particularmente he conocido mucha gente de medicina natural ha hecho muy buenos tratamientos, incluso problemas que la parte científica no podía solucionar. Entonces, yo hay cosas que sí les creo bastante. ¿Sí? Hay cosas que no entiendo cómo, ¿sí? Pero pienso que estas cosas tal vez son ciencia que todavía no entendemos. Tienen que tener alguna explicación por ahí, pero no la sabemos. Entonces tampoco es que digo, no sirve, que no. Las respeto, pero algunas no las entiendo. Pero lo que está muy mal es que hayan agarrado y así, les han dado títulos como cualquier cosa. Porque hay gente que sabe lo que hace y hay gente que no tiene idea de lo que está hablando. Pero a toditos los han titulado. ¿Sí? Y como digo, están en nuestros hospitales del tercer nivel, del segundo nivel, del primer nivel. Están. ¿Sí? Entonces, ¿estos tienen titulación? Tienen. ¿Estos? También. ¿Sí? En costos. Yo les decía, bueno, si están en el hospital, cuestan igual. Pero si ustedes van a un médico brujo y no sé qué, ¿cuánto cuesta su consulta? Entre 300 y 1.200 bolivianos. Consulta, no tratamiento. Tratamiento es aparte. ¿Dónde se graduó el chama? Yo conocí a uno que sí Pero curaba, doctora, 300 que pesos. decía que ha ido no sé cuántos días a dormir a un cerro, a una cueva, y ahí a encontrar un poder, y no sé qué. Son cosas medicinas. Pero cobran así, de verdad. ¿Sí? En cambio, un médico así, especialista, ya 200 y 300 la consulta. Y el tratamiento no le pagas a él.
Entonces, así como que más barato tampoco es, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ¿será más barato? No. Pienso que no. Hasta donde conozco, por chisme, no es. No es tan más barato. O sea, claro, sí, comprar manzanilla cuesta más barato que comprar paracetamol. Depende, el mamajito 5 pesos, el paracetamol 50 centavitos cada tabletita, más o menos, ¿no? Entonces, no es tan como pensamos que no, natural es baratito. Efectos adversos, daño. ¿Este tiene? ¿Y este? También. ¿Cuál de estos es más peligroso? Depende. Farmacéutico. Depende de ambas. Natural. ¿Por qué? Porque no parece. Porque no se siente Depende. A la suerte es que trabaja con el natural, el científico porque no es específico. Falta todavía. Porque no es específico. Es decir, como. ¿Cuál? ¿Este? Sí. ¿Y por eso es más peligroso? Porque no podría ser una sustancia X y aparte de curar supuestamente como puede estar yendo como los sectores beta puede aumentar más la frecuencia cardíaca por eso. ¿Y Es ese un también? ejemplo, es un ejemplo. No sabemos que la hierbita que te han dado es específica para los sectores beta. No se sabe. Depende quién. Vamos a hablar de la hierba. Bueno, vamos a hablar entonces del THC. ¿Esa era, no? ¿Qué es el THC? Tetrahidrocannabinol, que está en la marihuana, la María Juanita, la María Rosita, ¿cómo les llamamos? La blanca. Esa es otra. Ok, entonces vamos a usar el THC para que entendamos esta diferencia. Y van a ver que sí tienen razón, como decía su compañero que ha visto una intoxicación. ¿Quién ha dicho que ha visto una intoxicación en el hospital por manzanilla, no? En un niño. Es cierto. O sea, la medicina natural, la población tiene metido en su cabeza que la medicina natural es menos peligrosa que la científica porque es natural. ¿Sí? Y no es cierto. La razón por la que esta natural tiene efecto también es porque tiene pues compuestos químicos. Tiene compuestos químicos. Si no tuviera, no tendría efecto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, si hablamos de la marihuana, en la medicina natural que usa la plantita. ¿Sí? La planta, ahí, me sale de foto. Usa la plantita entera, la planta. En la medicina científica tenemos cannabis. Sí. Sí, tenemos el cannabidiol, que es el que se ha extraído. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. Cuando yo uso marihuana, la plantita como tal, ¿sí? La planta tiene aproximadamente 360 compuestos químicos diferentes. ¿Sí? La plantita. De esos 360, que no son 360 clavados, es un poco más, pero me olvido el último número, así que mejor digo 360, para que tengamos idea. Fíjense, de esos, 11 son THC, es decir, 11 son cannabinoides, ni siquiera la mitad, ¿se dan cuenta? Y estos son los que están relacionados con ese control del dolor, la potenciación del sistema inmune, todas las características que se le atribuye que pueden ser benéficas en la salud de un paciente, pero también la adicción, que no es benéfica. ¿Sí? Entonces, uno de estos 11 es el cannabidiol, uno. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. La medicina científica ha extraído uno de los principios activos y eso usa el terapéutico. ¿Esto tendrá efectos adversos? ¿Ese uno? Claro que sí, tiene. Porque hemos dicho, ¿dónde va a actuar este? Tenemos nosotros en nuestro organismo receptores THC de tipo 1 y de tipo 2 distribuidas en el sistema inmune, en el sistema respiratorio, digestivo, etcétera, ¿sí? Y ahí va a actuar. Entonces, ¿va a tener efectos adversos? Claro que sí. Va a tener. ¿Menos que aquel? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo, primero, 11 cannabinoides y cada uno va a actuar en esos receptores. Ya es mucho más que esto. Primero. Segundo,
Dentro de estos otros compuestos, porque de 360, 11 no es ni la mitad, tenemos terpenos, tenemos hidrocarburos, tenemos ceras, y hay muchos otros que todavía no se sabe qué son. ¿Se dan cuenta? Para darles un ejemplo de hidrocarburo, clefa, gasolina, tiner, esos son hidrocarburos. ¿Eso será bueno para la salud? Entonces, ¿ustedes creen que este tendrá efectos adversos? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Este hace seguido todo ese proceso de años de estudios, pruebas y demás, y sabemos un poco más. De este, mucho todavía no sabemos. Pero no saber no significa que no hay riesgo. Al contrario, significa que por saber menos hay más riesgo. Entonces, díganme, ¿la medicina natural es menos riesgosa? ¿No? Ambas tienen riesgo. ¿Sí? Y eso tiene que entender la población. En ambos casos, algo que es absolutamente determinante es la cantidad. ¿Sí? Si yo me tomo fármaco, por ejemplo, le he dicho que se tome una tabletita y se toma 10, seguro que se puede intoxicar y se puede morir. Si yo le he dicho que se fume una fumadita y si se fuma 10, también se puede morir. Claro, no le va a decir que fume, ¿no? Paren con sus vicios. La cantidad es súper importante, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Como su compañero dice, un niño intoxicado por manzanilla, claro que sí. La manzanilla en dosis pequeñas es buena. Sabemos que tiene muchas propiedades, tanto para niños como para adultos y demás. Pero si me excedo en dosis, lo puedo intoxicar y hasta matar, ¿sí? El anís que nuestras abuelitas nos daban cuando nos dolía la pancita, que tiene muy buen efecto gastrointestinal y que sí tiene efecto, a un niño lo puede matar. Y aunque no crean, la principal causa de intoxicación en pediatría es el anís. ¿Por qué? Le duele la pancita, está con gases, la mamá le pone en la mamadera anís y lo intoxica. Y el anís es terriblemente peligroso para el cerebro del niño. ¿Sí? Entonces, van a decir, es que mi abuelita a mí me daba anís y sigo vivo. Claro, sí, porque seguramente la dosis que te ha dado no se ha excedido. Doctora, ¿y desde cuándo se les puede dar a los niños medicina natural? ¿Desde qué edad? Depende de qué le quieras dar. Algo de manzanilla, eucalipto, o sea, depende cada cosa para ver la edad en la que puedes usar y la cantidad que puedes usar. Y hay sustancias que a pesar de ser muy naturales, no se deberían usar en niños, nunca. ¿Sí? Entonces depende de cada cosa. Es lo mismo que con los fármacos. Van a ver cuando vayamos avanzando, no cualquier fármaco podemos usar en cualquier paciente. Hay fármacos que estrictamente no se usan en niños por estas características. El riesgo con la medicina natural es que sabemos menos, pero absolutamente nada, ni sintético ni natural, está exento de riesgo. Y eso es lo que nunca se tienen que olvidar, ¿sí? Porque yo les digo, hasta el agua H2O, que es tan necesaria para la vida y nos sirve tanto, y la necesitamos, nos puede matar si está en dosis inadecuada, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes manejen bien esta diferencia y quitemos esa venda de decir por qué es natural es menos peligroso o no tiene ningún daño. Eso es absolutamente mentira. Natural o sintético tiene riesgo. Exento de riesgo no existe. Y si alguien les dice esto no tiene ningún efecto adverso, mentira, duden, no le crean, porque eso no existe. Todo tiene riesgo, pero usado correctamente, el riesgo se minimiza. Yo siempre les digo, no hay malos fármacos, ni malos tratamientos naturales. Hay mal uso del fármaco. Si lo uso correcto, puedo obtener un beneficio. Pero si lo uso mal, puedo matar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, esas sustancias específicas, primero han sido siempre evidenciadas en la naturaleza y a partir de eso la hemos aprendido, la hemos visto y la hemos utilizado. Por ejemplo, el hierro que ustedes estaban mencionando está en la naturaleza, ¿sí? Lo consumimos en los alimentos,
Pero cuando no obtenemos una buena cantidad de los alimentos, ¿qué hacemos? Le damos sintético. ¿Sí? Por ejemplo, en los aborígenes del Amazonas han visto que para cazar usaban el curaré, impregnaban sus flechas con curaré y le daban al animalito y ¡pum! Se desplomaba. ¿Por qué? Produce relajación muscular. A partir de eso hemos extraído nuestros relajantes musculares. ¿Sí? El opio es droga, claro. La planta del opio es conocidísima. La heroína es una droga de abuso terriblemente peligrosa. Pero nosotros a partir del opio hemos extraído la morfina, que para controlar dolor de alta intensidad, como que no controlamos con los otros fármacos, morfina. Usamos, claro que sí, muy potente, excelente fármaco, pero es peligroso porque produce tolerancia y dependencia. ¿Sí? Pero lo vamos a usar. Con cuidado, sí. Por tiempo limitado. ¿Sí? Muy bien. Esa misma sustancia química va a actuar en los organismos vivos de forma específica o inespecífica. Esto ustedes ya me pueden responder. Si es más específica, ¿qué significa? Que va a actuar directamente. Muy bien, y si actúa en un sitio específico, menos efectos adversos. Y si es más inespecífica, muchos lugares, más efectos adversos. ¿Sin efectos adversos existirá? No, no existe. Muy bien, entonces, ese fármaco de sustancia específica que actúa en organismos vivos va a modificar funciones celulares. En esa modificación de funciones celulares puede producir respuestas farmacológicas y se han descrito varios tipos de respuestas farmacológicas. Tenemos la respuesta experimental, que la vamos a ver junto con la tóxica, que esta es la que vemos en esos 20 años de estudio. Cuando experimentamos y vemos cómo funciona, describimos la respuesta experimental que nos va a servir para ver el efecto terapéutico. ¿Sí? La tóxica es la dosis con la que se intoxica mi población de estudio. ¿Cómo lo pruebo? Le doy, se intoxica y digo, ¡oh! Ahí la dosis tóxica. ¿Sí? Esto, por supuesto, no puedo hacer en humanos. No está permitido por las instituciones que norman la ética. Pero lo hacen en animalitos. ¿Sí? Les dan, se intoxica, dosis tóxica. ¿Sí? Literalmente los intoxica. Actualmente se está luchando mucho para que no se prueben animalitos, porque siguen siendo seres vivos y es algo cruel. ¿Sí? Pero si no fuera por esos estudios, no tendríamos parámetros de diferencia. Yo siempre digo, ¿y por qué no usan ahí a los asesinos seriales, a los violadores, a los niños? Que de algo sirvan, pues. Yo también pienso lo mismo. Pero, bueno, los derechos humanos. Yo digo, para tener derechos primero hay que cumplir normas. Responsabilidad. Pero bueno, entonces, fíjense, estos son a través de estudios. La siguiente clase ustedes me van a decir qué sería una respuesta farmacológica profiláctica. Esa va a ser su tarea. ¿Sí? ¿Están cansados? No. Que si avanzamos en fármaco así como locos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a quedar hoy aquí porque ya había sido. ¿Tienen alguna duda? ¿Ustedes son grupo? ¿Dos, no? Sí.